Imagina un rincón del mundo donde la libertad no es una promesa vacía, sino una realidad palpable. Un lugar donde las festividades tradicionales adoptan nombres inclusivos, como el Día de la Familia en lugar de Navidad, y la Semana del Turismo reemplaza a la Semana Santa. Aquí, la autonomía personal se extiende a la posibilidad de cultivar cannabis en casa, disfrutar de casinos plenamente legales, e incluso ejercer el trabajo sexual con contrato y prestaciones, todo bajo el amparo de la ley. Este sitio existe, y no se encuentra en Europa, está justo aquí en Sudamérica, Uruguay. Una nación modesta en tamaño, pero audaz en su espíritu. Un país que eligió trazar su propio sendero, alejado de los extremismos y cercano a la verdadera libertad. En este recorrido, descubriremos por qué Uruguay es considerado el país más progresista de Sudamérica y cómo se adelanta años luz en debates que el resto del continente apenas comienza a abordar. Antes de seguir, un pequeño favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es invaluable para seguir creando contenido asombroso. Un territorio singular. Ubicado en la costa sureste del continente, Uruguay se ubica estratégicamente entre dos colosos sudamericanos, Brasil al norte y Argentina al oeste. Además, su litoral se extiende por cientos de kilómetros a lo largo del Océano Atlántico, ofreciendo una diversidad de paisajes que van desde playas serenas y acantilados suaves hasta dunas doradas y vistas impresionantes. El paisaje uruguayo se caracteriza por sus campos ondulados, colinas suaves, ríos caudalosos y una costa accesible. Prácticamente carece de grandes cadenas montañosas, lo que favorece la agricultura, la ganadería y una conexión directa con la naturaleza. Es también una de las zonas sísmicas más estables del continente, libre de terremotos, huracanes o volcanes. Su clima templado, con veranos cálidos e inviernos suaves, lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan seguridad geográfica, tranquilidad ambiental y una excelente calidad de vida. Con sus 176.000 kilómetros cuadrados, Uruguay es la segunda nación más pequeña de Sudamérica, superando solo a Surinam. Para que te hagas una idea, es más chico que Túnez, ligeramente menor que Camboya y un tercio del tamaño de Italia. Pero no te dejes engañar por sus dimensiones, es precisamente en este espacio compacto donde Uruguay ha cultivado algunos de los avances sociales más vanguardistas y valientes del mundo. Un pueblo con espíritu abierto. Con aproximadamente 3.5 millones de habitantes, Uruguay, aunque discreto en cifras, es gigante en calidad humana. Su baja densidad poblacional se traduce en un ritmo de vida sereno, un tráfico fluido y ciudades que no se sienten sobrecargadas. La vasta mayoría de la población, más del 90%, reside en áreas urbanas, y casi la mitad de todos los uruguayos se concentra en Montevideo, la capital, haciendo de Uruguay una de las naciones más urbanizadas del continente. En el interior, prevalecen los pequeños poblados y las vastas zonas rurales, donde la existencia fluye a un compás más pausado y en sintonía con la tierra. A diferencia de sus vecinos, a menudo marcados por profundas divisiones étnicas o religiosas, Uruguay resalta por su homogeneidad cultural. La mayoría de sus ciudadanos descienden de europeos, principalmente españoles e italianos. Un hecho sorprendente es que el 40% de la población se declara sin afiliación religiosa, lo que posiciona a Uruguay como el país más laico de Sudamérica. Esta realidad influye directamente en sus costumbres, su política e incluso en la denominación de sus días festivos, rebautizados con nombres más neutrales. Otro rasgo distintivo del pueblo uruguayo es su profundo compromiso con la democracia, la autonomía individual y la educación. Pionero en legislación progresista. Lo que verdaderamente distingue a Uruguay son sus vanguardistas leyes. Lo que en muchas naciones está proscrito, aquí está debidamente regulado. Mientras sus vecinos se enredan en controversias morales sobre la sexualidad, las drogas o el entretenimiento para adultos, Uruguay ha tomado una senda audaz, regular, organizar y resguardar derechos que otros prefieren ignorar. En 2014, el país hizo historia al ser el primero en el mundo en legalizar completamente el cultivo, la venta y el consumo recreativo de cannabis, todo bajo estricto control estatal. Cualquier ciudadano uruguayo puede cultivar hasta 6 plantas en casa, afiliarse a clubes de cultivo o adquirir marihuana en farmacias autorizadas. No hay mercado negro, aquí todo es diáfano y legal. Pero esta no fue la única medida que asombró al mundo. Desde 2002, Uruguay también legalizó el trabajo sexual, elevándolo a la categoría de profesión formal. Las trabajadoras tienen derecho a exámenes médicos periódicos, aportes a la seguridad social y hasta jubilación. Las profesionales del sexo no están estigmatizadas, gozan de protección legal, acceso a servicios de salud y control total sobre su actividad. El objetivo es claro: eliminar el estigma, asegurar la dignidad y proteger tanto a quienes ofrecen el servicio como a quienes lo solicitan. ¿El resultado? Una reducción en la trata de personas, la explotación sexual y el inicio de un diálogo crucial que en muchas naciones aún no puede siquiera plantearse.
Y no solo eso. A diferencia de muchos países conservadores, Uruguay permite la operación legal de casinos, integrados al sector turístico y bajo estricta fiscalización. Lugares como el suntuoso Casino Carrasco en Montevideo o el elegante Enjoy Punta del Este generan millones de dólares anuales y atraen a turistas de todo el mundo. Aquí, el juego no se percibe como un vicio, sino como entretenimiento con normativas claras, impuestos pagados y empleos formales. Esta postura avanzada también abarca otros temas sensibles. El aborto es legal hasta la semana 12, el matrimonio igualitario es una realidad desde 2013, la educación sexual es parte del currículo escolar y existen leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En Uruguay, la libertad no es una consigna, es una política de Estado. Y residir en un país donde el gobierno confía en la madurez de su gente es, por lo menos, una experiencia que te transforma. Montevideo, el corazón del país. Montevideo no es solo la capital de Uruguay, es el alma de la nación. Aquí se fusionan a la perfección el tango, la gastronomía, el fútbol y la arquitectura, creando un escenario que cautiva a cualquiera. Fundada en 1724 por el gobernador español Bruno Mauricio de Zabala, la ciudad creció a orillas del Río de la Plata, combinando la tradición europea con un espíritu abierto y acogedor que caracteriza a toda la nación. La ciudad rebosa de edificios históricos, plazas emblemáticas y monumentos. La Plaza Independencia es el epicentro de Montevideo, donde se erige la estatua de José Artigas, el héroe nacional. Muy cerca, la ciudad vieja respira historia con sus calles empedradas, edificaciones coloniales, galerías de arte y cafés bohemios que parecen suspendidos en el tiempo. Pero Montevideo también exhibe su faceta moderna. Barrios como Pocitos, Buceo y Punta Carretas ofrecen una vida nocturna efervescente, con bares, clubes, conocidos como boliches localmente, casinos y restaurantes de primera categoría. Por las noches, es común presenciar parejas bailando tango en las plazas o participar en las ruedas de candombe, una cultura viva que palpita en cada rincón. Uno de los mayores orgullos de la ciudad es su Rambla, una avenida costera de más de 22 km, perfecta para caminar, andar en bicicleta o simplemente admirar el atardecer sobre el río. Es el punto de reunión para parejas, familias, artistas callejeros y viajeros curiosos. Montevideo también es sede de organismos internacionales como el Mercosur y la ALADI, lo que subraya su relevancia como centro político y diplomático en la región. Apacible, seductora y progresista, Montevideo es esa clase de capital que no necesita grandes aspavientos. Basta con conocerla para quedar prendado, y es imposible transitar sus calles sin conectar con la profunda esencia del pueblo uruguayo. La lucha por la existencia, historia y autonomía. La historia de Uruguay es el relato de una nación que debió luchar arduamente por su derecho a existir. Antes de consolidarse como un estado independiente, el pequeño territorio que hoy conforma Uruguay fue objeto de disputas imperiales, invadido por ejércitos y utilizado como moneda de cambio en pactos entre potencias regionales. Durante la era colonial, la región integraba el virreinato del Río de la Plata, bajo la soberanía de España. Pero no era un simple pedazo de tierra. Su ubicación estratégica entre dos ríos navegables y dos imperios nacientes, Brasil y Argentina, la convertía en un tesoro codiciado. En 1821, Brasil, ya como Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, anexó el territorio, rebautizándolo como provincia cisplatina. Esta ocupación perduró hasta 1825, año en que dio inicio una resistencia que cambiaría el curso de la historia. Ese mismo año, Juan Antonio Lavalleja y los célebres 33 orientales cruzaron el río Uruguay, iniciando una revuelta contra el dominio brasileño. Con el apoyo directo de Argentina, los insurgentes se enfrentaron a los ejércitos del Imperio del Brasil en cruentas batallas como la de Sarandí. La tensión escaló a tal punto que provocó la intervención de Inglaterra, que veía con buenos ojos la emergencia de un estado neutral entre los dos gigantes sudamericanos. Finalmente, el 27 de agosto de 1828, Uruguay alcanzó oficialmente su independencia, naciendo como una nación soberana. El nombre oficial elegido fue República Oriental del Uruguay, un tributo a su localización al este del río Uruguay, escenario de innumerables contiendas históricas. Hasta el día de hoy, los uruguayos emplean con orgullo el vocablo oriental para referirse a su identidad nacional. Un Estado laico y abierto. Si hay una nación en Sudamérica que verdaderamente separa la Iglesia del Estado, esa es Uruguay. Y no solo lo disocia, sino que lo redefine por completo. Mientras que en la mayoría de las naciones del continente los feriados religiosos aún conservan denominaciones y símbolos cristianos, en Uruguay la narrativa es distinta. Aquí, la Navidad se denomina Día de la Familia, la Semana Santa es la Semana del Turismo, y otras festividades religiosas han sido reemplazadas por versiones seculares, reflejando un Estado que decidió abrir espacio para todos, incluso para aquellos sin creencias religiosas. Esta postura no surgió de la nada.
Ya a principios del siglo XX, Uruguay fue pionero en legislar el divorcio por voluntad femenina, retirar crucifijos de los hospitales públicos, suprimir la enseñanza religiosa en las escuelas estatales y promulgar leyes innovadoras en materia de derechos individuales. Más allá de la ausencia de religión en las instituciones, Uruguay ha cultivado una cultura cimentada en la libertad de conciencia. Aquí, cada individuo puede profesar la fe que desee, o ninguna, sin temor a la discriminación. Esta visión laica está tan arraigada que modela la forma en que los uruguayos conciben la política, la educación y hasta sus costumbres cotidianas. El respeto por las creencias, o por su ausencia, es un valor social fundamental. Nadie es juzgado por su fe, y nadie está obligado a seguir rituales o tradiciones religiosas. En Uruguay, la libertad de creer es tan resguardada como la libertad de no creer, y quizás este sea uno de los pilares más discretos, pero a la vez más potentes, del éxito social del país. Bienestar y prosperidad. Si hay un país en América Latina que ha logrado amalgamar la libertad con el bienestar social, ese es, sin duda, Uruguay. A pesar de su tamaño discreto y la ausencia de vastos recursos naturales, la nación sobresale por ostentar una de las mejores calidades de vida del continente. La clave reside en un sistema educativo robusto, una economía estable y una cultura política orientada al bienestar del ciudadano. La economía uruguaya es diversa y equilibrada. Posee una base sólida en la agroindustria, siendo reconocida globalmente por la calidad de su carne de res, soja, arroz y productos lácteos. Pero no todo es campo. El sector de servicios está altamente desarrollado, abarcando turismo, finanzas y tecnología de la información. En los últimos años, Uruguay se ha transformado en un centro de innovación digital. Ofrece incentivos para startups, implementa programas de inclusión digital en las escuelas y exporta servicios tecnológicos. Todo esto se desenvuelve en un entorno de estabilidad política y económica que atrae inversiones de todas partes. En el ámbito educativo, Uruguay brilla. El acceso es gratuito y universal, desde preescolar hasta la universidad. La tasa de alfabetización supera el 98%, una de las más elevadas del continente. Además, fue pionero en el programa Una laptop por niño, distribuyendo computadoras a todos los estudiantes de escuelas públicas, un hito sin precedentes en la región. Y si hablamos de seguridad y confianza, un dato sorprendente, Uruguay es el segundo país menos corrupto de América, solo superado por Canadá. Esto se percibe en sus calles, en los servicios públicos y en la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. En Uruguay, vivir bien no es un privilegio, es una política de Estado. Un país de fiestas y tradiciones. Otra particularidad de esta asombrosa nación que te sorprenderá es la profunda pasión de los uruguayos por la celebración. Si pensabas que los brasileños eran los monarcas del carnaval, te equivocabas. El carnaval uruguayo se extiende por aproximadamente 40 días, entre enero y marzo. A diferencia de los monumentales desfiles con carros alegóricos, el carnaval de Uruguay se vive a través de murgas, tablados y candombe. Las murgas son agrupaciones teatrales que fusionan humor, ironía y crítica política en forma de canciones. Con atuendos vibrantes, maquillaje llamativo y letras mordaces, se presentan en escenarios al aire libre por todo Montevideo. Cada función es una amalgama de espectáculo y denuncia social, como si fuera un noticiero musicalizado. Más allá del mero entretenimiento, el carnaval uruguayo es una forma de expresión, y quizás por eso su prolongada duración. El pueblo necesita hablar, cantar y recordar año tras año quiénes son, de dónde provienen y qué desafíos les restan por conquistar. Por otro lado, el candombe, con sus profundas raíces africanas, es el alma del carnaval. Grupos conocidos como comparsas desfilan por las calles al compás de tambores resonantes, danzas ancestrales y vestimentas que narran la historia de la herencia africana en el país. Los barrios Sur y Palermo en Montevideo son considerados la cuna de esta tradición. Pero el carnaval no se limita a la capital, se apodera de toda la nación con festivales locales, concursos, actuaciones callejeras y una celebración incesante. Es una festividad vibrante, con conciencia social y profundamente arraigada en la cultura popular. Delicias que cautivan. La gastronomía uruguaya es una deliciosa fusión de influencias europeas y sudamericanas, donde la carne de res es, sin lugar a dudas, la estrella principal. El platillo más emblemático del país es el asado, el churrasco uruguayo por excelencia. Pero aquí no se cocina de cualquier manera, se prepara con carbón de leña, a fuego lento, y se sirve en porciones abundantes, congregando a familiares y amigos alrededor de la parrilla, la clásica barbacoa uruguaya. Otro ícono de la culinaria uruguaya es el chivito. Un sándwich generoso con filete de res, jamón, queso, lechuga, tomate, huevo y mayonesa. Puede acompañarse de papas fritas o ensalada. No hay visita completa a Montevideo o Punta del Este sin saborear un buen chivito artesanal.
Entre los platos cotidianos, también sobresalen las milanesas, filetes empanizados y fritos que suelen servirse con puré o papas. Y para el postre, delicias como el postre chajá, una maravilla elaborada con merengue, durazno, crema batida y bizcochuelo. Pero si hay algo omnipresente en la vida diaria de cualquier uruguayo, es el mate, la famosa infusión de hierba. Con el termo bajo el brazo y la calabaza en la mano, los uruguayos consumen mate en todas partes y a toda hora, en el trabajo, en la playa, en los parques o en el banco de la plaza. Más que una simple bebida, el mate es un símbolo de identidad nacional. Tesoros para el viajero. Uruguay, aunque compacto en extensión, despliega una diversidad turística que asombra incluso al viajero más experimentado. En tan solo unas horas de viaje, puedes transitar de playas glamorosas a ciudades históricas, de reservas naturales a termas recónditas. Comenzando por la costa, uno de los destinos más afamados es Punta del Este, el diamante turístico de la nación. Con sus playas paradisíacas, vibrante vida nocturna y casinos suntuosos, esta ciudad atrae a visitantes de todo el globo. En verano, su población puede quintuplicarse, transformando la placidez en un vórtice de fiestas y celebridades. Si buscas algo más sereno y cargado de historia, entonces Colonia del Sacramento es una escala ineludible. Fundada por los portugueses en el siglo XVII, esta ciudad es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con calles adoquinadas, faros centenarios y casas coloniales que parecen suspendidas en el tiempo. Para los amantes de la naturaleza, Uruguay también ofrece opciones fascinantes. En el Parque Nacional Cabo Polonio, imponentes dunas, bosques costeros y lobos marinos cohabitan con una aldea sin electricidad, donde el ocaso es un espectáculo que se disfruta en el silencio. También están las termas de Salto y Paysandú, ideales para quienes desean relajarse en aguas termales naturales. La capital, Montevideo, con su rambla costera de 22 kilómetros, museos, plazas y barrios impregnados de cultura, añade un toque urbano a esta combinación, con una atmósfera tranquila y una vida cultural ininterrumpida. Y lo mejor de todo es que en Uruguay todo está a poca distancia. El turismo es accesible, bien conectado y sorprendentemente variado. Una amalgama perfecta de mar, campo, historia y modernidad, ideal para quienes anhelan experiencias auténticas. Un legado de pasión. Si hay una devoción que hermana a todas las clases sociales, generaciones y regiones de Uruguay, esa devoción es el fútbol. Más que un simple deporte, es un pilar fundamental de la identidad nacional. Se manifiesta en las calles, en los murales, en los bares de barrio y, sobre todo, en el corazón de cada uruguayo. Conocida como la Celeste, la selección nacional ostenta un linaje que pocas naciones pueden exhibir. Uruguay fue el primer campeón en la historia de los mundiales, alzando la copa en 1930, en un torneo celebrado en Montevideo. Y volvió a conquistar el trofeo en 1950 con el inolvidable maracanazo, la victoria frente a Brasil en un Maracaná colmado que quedó cincelada para siempre en los anales del fútbol mundial. En Uruguay, cada barrio tiene su equipo, cada niño sueña con vestir la celeste, y cada partido se vive con el alma en vilo. Peñarol y Nacional, los dos gigantes del fútbol local, protagonizan una de las rivalidades más ancestrales e intensas del planeta. Pero el orgullo nacional no se restringe a los estadios, también se danza por las calles con un ritmo profundo, elegante y cargado de emoción, el tango. Pocos lo saben, pero el tango emergió entre Uruguay y Argentina, particularmente en las zonas portuarias de Montevideo y Buenos Aires a fines del siglo XIX. Con sus raíces africanas, españolas y criollas, floreció en los barrios humildes como una expresión de nostalgia, anhelo y melancolía. Con el tiempo, se convirtió en una de las manifestaciones culturales más icónicas del Cono Sur. En Montevideo, esta tradición se mantiene viva en bares, teatros y plazas. Es habitual ver parejas bailando tango al aire libre, al compás del bandoneón y bajo la mirada curiosa de turistas fascinados. El tango no es solo una danza, es un sentimiento en movimiento, una historia que se narra con el cuerpo. En Uruguay, el fútbol y el tango avanzan de la mano. Uno encarna la garra en las victorias, el otro el alma en las emociones. La esencia uruguaya. En síntesis, en un continente a menudo definido por contrastes, disparidades y polarización, Uruguay se erige como un bastión de equilibrio, libertad y sensatez. Una nación de reducidas dimensiones geográficas, pero de ideas colosales, donde la democracia no es una mera consigna, sino una práctica ininterrumpida, donde la autonomía individual se respeta, las tradiciones se veneran y la vida se transita con serenidad, conciencia y dignidad. Además, Uruguay es frecuentemente aclamado como el mejor lugar para vivir en Sudamérica, mérito de su estabilidad, calidad de vida y libertades sociales. Este recorrido llega a su fin. Ahora, me encantaría saber, ¿qué aspecto de Uruguay te cautivó más? Si llegaste al final de este video, por favor,
déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido inspirador.